Radio 5. Cádiz. Salud. El tiempo de entrevista lo dedicamos los martes a Salud Pública. Hoy queremos hablar de la donación de médula ósea y de cordón umbilical. Para ello tenemos en los estudios de Radio Nacional de España a Pablo Jesús González Peña, miembro de la asociación APOLEU, Apoyo a Familiares y Enfermos de Leucemia. Buenos días y bienvenido. Intentamos subir ese micrófono. Decía que buenos días. Buenos días. Bueno, lo solventamos en un instante. También está con nosotros Manuela Lacida, responsable de Participación Ciudadana del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda. Buenos días y también bienvenida. Buenos días. El Servicio de Atención a la Ciudadanía y la Asociación APOLEU habéis establecido unas líneas de cooperación. Manuela, ¿en qué van a consistir esa línea de colaboración? Fundamentalmente son estrategias para fomentar la sensibilización de la población en general y de los profesionales indiscutiblemente, para fomentar la donación de médula en todas sus vertientes. Aunque bien en el titular ya has destacado la importancia de la donación de sangre de cordón umbilical, por características que si quiere luego detallamos, pero queremos fomentar la donación de médula en general. Son muchos procesos oncológicos en niños y adultos que se verían beneficiados de su salvación con esta donación. Pablo, para la asociación, ¿cómo veis esta línea de colaboración? No, para la asociación es una maravilla. O sea, nosotros cuando contactamos con Manuela íbamos con una idea de hacer alguna cosilla, porque somos relativamente pocos, estamos casi recién nacidos lo que es la asociación en sí. Y cuando se pone ella y dice, no, esto vamos a hacerlo, vamos a intentar darle la mayor difusión posible, vamos a movernos de esta manera. O sea, para nosotros es maravilloso, porque además, para colmo, muchas de las personas que pertenecen a la asociación pues hemos sufrido el tema de la leucemia, la necesidad de algún tipo de trasplante de médula en nuestras personas y en nuestros hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que es estupendo. El principal objetivo obvio que os marcáis es el de fomentar la donación de médula y de sangre de cordón umbilical. ¿Cuál es la importancia, la trascendencia que tienen estas donaciones? Pues mira, fundamentalmente la trascendencia es salvar vidas, ¿no? Hoy en día, concretamente en el cáncer infantil, por ejemplo, la leucemia ocupa el 30% del total de los cánceres, y la leucemia, bueno, pues tiene cura, ¿no? Hay muchos procesos oncológicos, ¿no? Vamos a hablar de la esperanza, ¿no? Porque, como los oyentes sabrán, hay 3 formas de donar médula y son bastante sencillas. Y lo primero que hay que hacer es apuntarse al banco, es decir, a la donación, ¿no? ¿Y por qué la sangre de cordón? Bueno, pues porque es una sangre de células madre que es mucho más fácil de tratar luego para una posible donación. Procede de mujeres potencialmente sanas y además, bueno, es ilimitada, ¿no? Todos los días nacen niños. ¿Por qué la importancia? Porque hay que tener mucha variedad de sangre para poder llegar a la mucha variedad de sangre que necesitamos, de fenotipos de distintos ciudadanos. Es más, bueno, en grupos étnicos muy determinados es aún más necesario porque hay menos personas, pero en general, ¿no? Pablo podrá contar su caso de su hijo, su donante fue de Alemania. Es decir, esto no es solo que donemos para nuestro vecino, nuestro primo, nuestro sobrino, ¿no? Sino que la donación es altruista y es para todo el mundo. En España hay 7 bancos, ¿no? Y Andalucía tiene uno muy importante. Pablo, decía que en tu caso ya es obvia la relevancia, la importancia de esa donación en el caso ya concreto de tu hijo, ¿verdad? Sí, hombre, nosotros cuando mi hijo estaba enfermo, mi hijo con 3 años y medio, fue diagnosticado de una leucemia mieloide, necesitaba un trasplante, es que no, la opción era el trasplante, no había otra historia, ¿no? Porque hay, según el tipo de leucemia, hay algunas que se pueden tratar con lo que es un tratamiento de quimioterapia y suelen ser las linfoblásticas, no es necesario, entre comillas, ¿no? Aunque hay veces que sí, pero bueno, por norma general no. En el caso de mi hijo sí era necesario. Entonces, bueno, apareció un donante en Alemania, porque lo que ha dicho ella, cuando tú te inscribes en el banco, te inscribes para cualquier persona en el mundo. O sea, esto no es, o cuando haces la donación de sangre, tú no sabes para quién va esa sangre tampoco, ¿no? Entonces, en nuestro caso había más de 20 millones de posibles donantes potenciales a nivel mundial, más de 120.000 en España, lo que es el registro RESMO, que es el que llevan aquí la Fundación Carrera, y ninguno era compatible con mi hijo, no éramos compatibles la familia, no existía en España, se hizo el llamamiento internacional y apareció solamente uno, de 20 millones apareció uno en Alemania.
Entonces las probabilidades que hay suele ser de una de 40.000, una de 100.000, dependiendo del tipaje HLA, que es un tipo de proteína irregular los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, que no es necesariamente, como eres A negativo, necesita, ¿no? Para el tema de la médula, no. Para el tema de la sangre es evidente que sí, ¿no? Y claro, pues imagínate cuando te dicen, oye, ha aparecido un donante, uno solo, a nivel... Ojo, macho, pues esperemos que este hombre diga que sí, que continúe con la donación. Efectivamente lo hizo y mi hijo ya lleva 5 años trasplantado y, como yo digo, con un motor Volkswagen, ¿no? Que eso es una garantía, los motores Volkswagen en Alemania y eso están ahí punteros, ¿no? Cuantos más donantes haya, obviamente más oportunidades, más opciones de encontrar el donante adecuado para el caso que se presente, evidentemente. Decías antes que de pasada que para donar hay que ir al banco. Cuéntanos un poquito más cuál es el procedimiento para quien quiera donar, dónde está ese banco, qué es lo que hay que hacer. El banco a que yo me refería es el banco de Málaga, que lo que hace es almacenar y tratar y analizar las muestras, ¿no? El Banco de Andalucía recibe la sangre no solo de Andalucía, sino también de la Comunidad de Murcia y de Castilla-La Mancha. Pero para donar sangre, ¿qué hay que hacer? Para donar sangre puedes ir a cualquier centro hospitalario. Los centros, además, en Cádiz, bueno, pues tenemos el Puerta del Mar, pero puedes ir al Hospital de Puerto Real, al de Jerez, y decir, quiero ser donante de médula. Tan solo con una extracción se hace el análisis y entras a ese banco que, como, bueno, hay... En España creo que son 100.000 personas inscritas, en esa red, no en ese banco, en esa red, pero de los 20 millones que hay en el mundo, España tiene unos 100.000. Y una vez que hace falta tu médula para salvar una vida, ya sea de un niño o de un adulto, pues te avisan y se hace entonces la donación. La donación solo se hace cuando hay una demanda concreta. Hay una demanda concreta. No me gustaría hablar de números porque, bueno, como ya hemos visto el caso de Pablo, necesitaba uno y ese uno estaba en Alemania. Nosotros ahora mismo no hay problema en el Banco de Málaga por cantidad de números de bolsa disponibles, pero siempre hace falta más porque podemos tener la necesidad de un niño de Australia, que el donante ideal sea una persona de San Fernando, ¿no? Entonces, la donación para una mujer embarazada no es cruenta, no hay manipulación ni al recién nacido ni a la mujer. Es una extracción externa que se saca sangre, se introduce en una bolsa y se lleva a Málaga, y es totalmente altruista. Sí es cierto que hay un tipo de donación, que es la donación dirigida, que es cuando tienes un hijo, tiene una enfermedad y se puede salvar con un hermano, y eso se precisa una serie de análisis y de aprobación, ¿no? Pero lo bonito de esto es donar vida a personas que pueden estar y que suelen estar muy lejanos a ti, pero que dependen de ti, con algo que no es nada cruento, ni por sangre de cordón, ni por cualquier otra técnica. No es cruento, no tiene peligro, no tiene riesgo, tan solo hay que querer y una serie de requisitos que los profesionales sanitarios le informarán. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cualquiera puede donar tanto médula? En el caso de una embarazada, ¿cualquier embarazada puede donar sangre de cordón umbilical? Los 3 criterios son, bueno, pues estar embarazada, lógicamente, ser mayor de edad, de 18 años, y no tener un embarazo controlado, y no tener un historial de enfermedades infecciosas, ¿vale? No haber tenido anteriormente pues una hepatitis o una tuberculosis. Esos tan solo son los criterios, y a veces lo importante no solamente, además, si la sangre no es suficiente, por ejemplo, pues bueno, se utiliza para estudios, para muchas otras enfermedades que no solamente son las enfermedades oncológicas. También las células madre se utilizan para enfermedades neurológicas, para estudios de enfermedades neurológicas y para otro tipo de enfermedades. De ahí la importancia, ¿no? Nosotros entendemos que la donación de sangre del cordón umbilical es siempre positiva sí o sí, ¿no? Porque, como estaba diciendo Manuela, o bien se utiliza para un trasplante, con lo cual das la posibilidad a una persona de salvar su vida, o bien se utiliza para investigación. O sea, cuando tú rellenas el consentimiento informado tienes eso. ¿Quién quita que con esa sangre no se empiece a investigar o se abra una línea de investigación para curar tal enfermedad, o que dé paso a otra línea de investigación? Entonces, que siempre es positiva. Por lo tanto, una cosa que en principio se va a tirar, porque es que se tira, o sea, esa sangre, ¿no? Si no se recoge, fuera, ¿no? Está ahí eliminada. Por suerte tenemos, como ha comentado Manuela, el Banco de Málaga de Andalucía, que es el más importante de España, uno de los más importantes a nivel no solamente europeo, sino mundial. Nos comentaban el otro día que era prácticamente el tercer banco a nivel mundial, con lo cual hay espacio suficiente para el almacenaje.
Por lo tanto, es una pena, es una lástima que todas esas posibilidades que estamos abriendo ya solamente, porque es salvar vidas sí o sí, por un lado o por otro, ¿no? Y además salvar vidas que en muchos casos son niños, porque suelen ser, decíais antes, el paciente más habitual en caso de leucemia. Desde la experiencia que tú tienes de la asociación, ¿es básicamente así? ¿O? Sí, de hecho, precisamente, esta tarde tengo que acercarme por aquí porque acaba de ingresar otro chiquillo y bueno, eso son otras historias, ¿no? Pero sí es verdad que los casos más habituales son de niños. ¿Y cómo crees que se puede conseguir aumentar las donaciones, en este caso en plural? En general, bueno, en el caso, por ejemplo, de la sangre, ¿no?, que quizás es lo más novedoso, pues estamos haciendo una campaña vamos a hacer una cartelería, información en todos los centros de salud, vamos a hacer campaña con ellos y con los profesionales y hemos hecho sesiones con las matronas de los 2 hospitales de referencia y con todas las de atención primaria para que lo incluyan esta información a las mujeres embarazadas en los casos de educación maternal, ¿no?, para ya, bueno, fomentar más la donación. Y la donación de sangre, pues tan sencillo como acudir, y yo me dirijo a todos los ciudadanos, acudir al centro hospitalario más cercano y pedir información, o a través de su médico de familia o su enfermera de familia, pedir información de quiero ser donante de médula. Me gustaría cambiar la frase, no quiero ser donante de vida, no de médula, porque lo que donamos es vida. 3 de cada 4 personas no tienen un familiar compatible, pero sí tienen un amigo en la otra parte del mundo. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a Manuela, a Pablo por haber estado aquí. Nos quedan 10 segundos. 10 segundos. Estamos en tiempo de regalo y creo que si pensamos ¿qué podemos regalar? Regala vida, regala tu sangre y tu médula. Con eso nos quedamos. Siguen las noticias de España y del mundo aquí en Radio 5.